estar de nuevo en su programa Misericordia, Senda de Paz. Les habla su amigo Diego Loza, y es que en esta ocasión nos vestimos de gala por recibir a un amigo y compañero del equipo de comunicación, Rafael Becerra González. ¿Cómo estás, Rafita? Gracias, Diego, muy bien, gracias por la invitación y gracias a todo el público por el favor de su atención. Fíjate que en esta semana estamos tocando un tema de la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici, y sé de antemano que has leído esta exhortación y has trabajado como laico, y ahora con este compromiso, en este nuevo peregrinar como seminarista, nos puedes iluminar. Para empezar, ¿qué opinas de esta encíclica? Bueno, primero decir que nos ilumina el Espíritu Santo siempre, y que ha sido una exhortación apostólica que me ha gustado mucho, que he disfrutado mucho. Esta exhortación apostólica la escribió alguien que he tomado como modelo, me ha gustado mucho su vida, me ha apasionado mucho el valor, la congruencia. Quizás estamos muy lejanos de alcanzar su inteligencia. Juan Pablo II la escribió en 1988 y es justamente una reflexión sobre lo que ya la Iglesia venía asumiendo como propio desde el Concilio Vaticano II, y es este ser y quehacer, la misión y la vocación de los laicos en la Iglesia. Anterior al Concilio Vaticano II, pues podrían definir a los laicos por lo que no eran, pero no por lo que sí eran. Exacto. A partir del Concilio Vaticano II se define a los laicos por lo que sí son, y esta exhortación apostólica pues habla justamente de cuál es la misión, cuál es la razón de ser de los laicos y cuál es su vocación justamente dentro de la Iglesia. Es decir, hoy yo quisiera abordar este documento desde este punto de vista. Hoy pareciera que este gigante de los laicos, que es la gran cantidad de la Iglesia, está dormida. Hay tantas cosas por hacer, hay tantas cosas que pudieran impulsar los laicos, y que muchos laicos pues simplemente parecieran el gran gigante dormido. Yo creo que Juan Pablo II también ha hecho esta exhortación apostólica con ese sentido, en el sentido de decir, ¿y los laicos dónde están? Hay que mover a los laicos. El laicado es la mayoría de la Iglesia católica. La Iglesia somos todos los bautizados, no solamente el clero, no solamente los religiosos y religiosas, sino todos los bautizados. Así es que quizás el 98-99% de los miembros de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, teniendo por cabeza a Jesucristo, guiada, iluminada por el Espíritu Santo, el 99% son laicos. Exacto. Y muchas veces esperamos a que el pastor diga, pues sí, pero el pastor espera a su rebaño para que juntos trabajen en un vínculo total en esta grey, en esta tierra, en este mundo en el que nos ha tocado vivir, y que tenemos que dejar mucho mejor de lo que encontramos. Fíjate, Rafa, haciendo una reflexión, yo recuerdo cuando hice mi primera comunión y después la confirmación, y yo creí que ahí terminaba todo. Sin embargo, al leer esta exhortación, nos está invitando algo muy claro. ¿A qué estamos llamados entonces los laicos? Se termina la confirmación como si fuera una graduación escolar, y hasta ahí, ¿qué sigue? Y muchos no lo saben. Bueno, quizás muchos de los católicos piensan que es una serie de ritos que hay que cumplir, un afán cultural meramente por tradición, por la costumbre de la sociedad, y no profundizan más allá. También ven a veces en el bautismo pues un acto social en el que invitan a hacer una fiesta. El chiquillo no lo disfruta poco, casi se la pasa chillando, le echan el agua y hacen la fiesta, y todos los papás ni le hacen caso porque están ayudando o atendiendo a sus amigos, familiares. Después viene la primera comunión, todo el mundo manda a los chiquillos a hacer la primera comunión, entonces yo lo mando. Además, las mamás dirán, ahí me lo entretienen un rato el sábado en el catecismo, y luego viene la confirmación, otro requisito hay que cumplir. ¿Sabe para qué será? Es el momento en el que el obispo le da la cachetadita, y entonces ya soy libre de todos los requisitos religiosos y de las costumbres que hay en los pueblos. Sin embargo, ninguna de estas cosas es así. Sin embargo, los laicos tenemos una misión predominante. Estamos llamados a vivir y a trabajar en la viña del Señor, porque nosotros somos los sarmientos. El mundo en el que vivimos tiene que ser este reino de Dios. No es un lugar de la tragedia.
No, es la creación de Dios que además lo ha creado bueno, lo ha creado hermoso y nosotros tenemos que trabajar en esta viña no como los sirvientes, como parte del equipo del viñador y de los sarmientos que están en la viña. Hay una misión importantísima. Me gustan mucho estas palabras de Juan Pablo II, que repite muy consecuentemente, que dice: los cristianos han de ser la sal del mundo y la luz de la tierra. Y decir la sal del mundo, para el pueblo judío, pues la sal representaba muchas cosas, porque con la sal podían guardar los alimentos, y estos pues no había refrigeradores, entonces le ponían sal a sus carnes, las podían guardar. La sal le da sabor a la comida, sin sal la comida es insípida. Entonces los católicos, los laicos, son esta parte que le da sabor a la sociedad. Oye, es que esta sociedad es una sociedad muy apagada, es una sociedad con mucha violencia. ¿Qué están haciendo los laicos? Exacto. Es que es una sociedad de muchas sombras, hay tantos problemas, la desintegración familiar, el narcotráfico, la prostitución, los problemas allá, los problemas acá. ¿Y la luz de los laicos? ¿Dónde está? La luz que transmiten los laicos, que es el reflejo de Dios. Tampoco es que los laicos quieran reflejar su propia luz. Pues ¿cuál luz? Es la luz de Dios. Aquel que quiere sobresalir y ponerse el moño, la etiqueta de que es él, bueno, quizás está no guiándose tanto por el Espíritu Santo. Los laicos tienen esta misión de reflejar la luz del ser que es pleno, del ser que es completo, del ser, el único ser en plenitud de Dios. Y en esta misión pues hay mucho que hacer ante la gran diversidad y multiplicidad de problemas y realidades, luces y sombras que vive nuestro mundo, un mundo globalizado, que el avance de la ciencia y la tecnología nunca se compara con el avance de la moralidad. Pues hay mucho que hacer para los laicos. Voy a poner un dato. Sí. En el mundo, en este año, ha crecido el número de católicos. Podría sonar ilógico para muchos que no... ¿Será la correlación con el Papa Francisco? Pantallas. Pues yo creo que es el Espíritu Santo que va guiando e iluminando. Han crecido el número de católicos, pero apenas somos 1.400 millones de católicos, más o menos, cuando hay más de 7.000 millones de habitantes en el planeta. Por lo tanto, tenemos una tarea extraordinaria de llevar el evangelio hacia todos los rincones de la tierra, todos los confines del mundo. Nuestra tarea es de ayudar justamente a esta evangelización. Y añadiendo a eso, el Papa es muy fuerte al decir: a nadie le es lícito permanecer ocioso dentro de la Iglesia. Y cuando toca el tema de que los laicos deben de ser la sal y la luz dentro de las tinieblas en esta sociedad, ¿cómo debe de ser ese rostro de los laicos? ¿Dice algunas indicaciones el Papa en esta encíclica? Sí, dice muchas, ¿no? Habla sobre todo de los jóvenes, los ancianos, las mujeres, los niños y las niñas, y dice cómo vayamos preparándonos y qué tenemos que hacer en toda esta realidad. Yo creo que lo importante que hay que destacar en este punto es: ¿por qué no es lícito permanecer ocioso? Uno podrá pensar, si Dios lo ha creado todo, Dios puede hacerlo todo. Si ya mandó a su Hijo y su Hijo Jesucristo ya murió, pues entonces ya nos redimió a todos, ya nos salvamos todos. Qué sencillo. Con que yo tenga fe, bueno, con eso me puedo salvar. No, esto no es así. Bueno, si Jesucristo, el Hijo de Dios, se hubiera ido a sentar, a aplastar en una banca y desde allí hubiera dictado muchas cosas, bueno, pues nos daría el ejemplo. Nosotros a quien seguimos es a Jesucristo, que es el verdadero Dios y verdadero hombre. Y Jesucristo fue a anunciar la palabra de su Padre, a cumplir la voluntad de su Padre en cada momento, en cada acción y en cada pensamiento. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros: anunciar a tiempo y a destiempo la palabra de Dios en el ejemplo de Jesucristo, que cumplía la voluntad del Padre. No a estar aplatanados, arranados ahí, esperando a ver qué pasa en el mundo. No, los cristianos, los fieles laicos, tenemos que ser propositivos, tenemos que ir en avanzada. La fe no se contrapone con la razón. Tenemos que conocer más de ciencia, de virtud, que la moralidad vaya avanzando junto con la ciencia y con la tecnología. No se trata de que seamos
los católicos, gente del medievo, y que tengamos que ocultar y que tengamos que sentirnos menos que los demás. Por supuesto que no. La Iglesia Católica le ha traído grandes avances a la ciencia, la ha planificado, lo que no alcanza la razón, la revelación nos lo ha traído. La Iglesia Católica, voy a poner un dato. Hoy los silogismos de lógica que se usan en todo el mundo han sido fruto de la Iglesia Católica, quizás una profundización por allá en el tiempo de Santo Tomás de Aquino, de las reflexiones de Aristóteles, que ya nadie había pelado. Bueno, la Iglesia viene a reforzar esto, a ir pensando y razonando un poquito más, y entonces hoy se siguen usando este tipo de silogismos. La Iglesia ha ayudado, las universidades son un fruto maduro de la Iglesia Católica que ha ayudado a eso. Muchos más, por ejemplo, la teoría del Big Bang también ha sido fruto de un sacerdote. O sea que la Iglesia Católica y los católicos, los laicos en específico, tenemos que ser de avanzada, tenemos que ir adelante siempre con la ciencia, con la tecnología, con la fe y con la razón. Y el detalle es que también los mismos católicos se suman a este gran gigante dormido, como tú lo dices, y critican a la Iglesia como retrógrada, que incluso prohíbe el progreso sin saber estos argumentos que tú nos has expuesto. Bueno, lo que pasa es que cuando escuchamos a alguien que opina contrario a lo que él mismo es, pues quizás pensamos que está escupiendo para arriba. Tarde o temprano esa escupida le va a caer quizás en la cara. O quizás podríamos juzgar su ignorancia porque no conoce. Siempre hay que tener caridad, hay que decir, bueno, no todos estamos obligados a conocerlo todo, estamos invitados a ir profundizando nuestra fe, y quizás la misma cultura que hoy tiene tantos vaivenes y que además tiene tantos distractores, impide que la mayoría de las personas nos dediquemos un tiempo para profundizar en nuestra fe. Oye, ¿yo por qué creo esto? ¿Y por qué creo aquello? ¿Y por qué ha sido así? ¿Por qué tengo que ser así? ¿No tengo que ser así? ¿Por qué dicen que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? Me llama la atención hoy, por ejemplo, algunos católicos que he escuchado que dicen, yo creo en Jesús, pero no creo en su iglesia. ¡Ah, bárbaro! ¡Bárbaro! Porque me está diciendo que no tiene la más remota idea de lo que es la iglesia, ¿verdad? No tiene la más remota idea que el fundador de la iglesia ha sido Jesucristo, y que Jesucristo es los que somos la iglesia, somos los bautizados que nos hemos unido en el cuerpo místico de Cristo, y que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que el cuerpo somos todos. Por lo tanto, si tú dices que crees en Jesucristo y no crees en tu iglesia, pues es una contradicción lógica, está contradiciendo, es una mentira. Está opinando incongruentemente, pero pues también tiene que haber alguien que lo vaya guiando, que le vaya orientando en este tipo de cosas. ¿Tendría algo de espectacular que crea en Jesucristo como un gran líder, como alguien sobresaliente? No, eso mismo creen los protestantes, eso mismo han creído quienes han estado en contra de creer en la divinidad de Jesucristo, eso mismo cree la masonería, eso mismo creen las otras religiones del mundo, que Jesucristo fue un gran líder. Nadie le arrebata su estilo de líder, nadie se lo arrebata. Los católicos, los cristianos, sabemos por la revelación que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, si creemos en Jesucristo, creemos en su iglesia, y si no, estamos en una contradicción. Rafa, a esto que estás comentando, San Juan Pablo II dice que vivimos en una sociedad actual donde el secularismo está en su realce. ¿A qué le llama entonces el secularismo? Como una indiferencia religiosa, que hago ese vínculo con lo que estás comentando. Bueno, podríamos decir que hoy vivimos en el imperio del relativismo. Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Vivimos en el ateísmo práctico, es decir, mucha gente que se dice católico dice, yo sí soy católico de bautismo. Yo voy a misa. Aquí en Tepatitlán se utiliza mucho la gente que va a misa el domingo y ya cree que con es totalmente y profundamente católico, y se siente hasta de los mochilones del país porque van a misa todos los domingos. Ya ves, están en la misa matando moscas, volteando para todos lados, y no sabe el misterio de lo que está ocurriendo ahí en la celebración eucarística. Y entonces vive en una sociedad secularizada, es decir, que vive como si Dios no existiera, que se aleja de Dios. Hoy yo he hecho muchas veces estas reflexiones. ¿Cómo pretendemos que nuestra sociedad, en nuestro país,
avance en el tema de la paz cuando hemos echado a Dios de la escuela, lo hemos echado de las instituciones públicas, lo hemos echado de las universidades, lo hemos echado supuestamente de la ciencia, porque cuando tú avanzas en la ciencia y buscas la verdad, seas consciente o no seas consciente de ello, quieras o no quieras, te vas a encontrar con Dios. Y lo hemos echado también de nuestras familias. ¿Cómo queremos que haya una sociedad en paz cuando nos hemos volcado en contra de aquel que ha sido nuestro creador? Por supuesto que la sociedad va a estar pues en un caos. Cuando estás en contra del que te creó, de tu esencia, de tu ser, de ese ser del cual Él te ha hecho partícipe, te ha hecho a su imagen y semejanza, pues entonces esto se vuelve un caos, porque en la naturaleza del ser humano está esta búsqueda profunda de Dios, de este sentido trascendente, y tu corazón no puede estar tranquilo hasta que descanse en ese que te creó. Claro, los medios de comunicación, la globalización, el imperio de la economía nos han dicho: no te preocupes tú por eso, vive y disfruta de la vida, gasta, haz y deshaz, lo que importa es el tener y el poder, la sensualidad, lo que sienta. Es un engaño que hace gente manipulable, que hace gente que no razona. Oye, ¿qué puedo hacer con la gente que no razona? Pues le puedo decir 1000 mentiras y se las cree. ¿Qué es lo que pasa hoy en las redes sociales, por ejemplo? Para que crean que un tema es cierto, basta con que le pongas tú. Diversos estudios muestran que la hormiga atómica sí existe. Y lo han demostrado tal y tal y tal por un estudio científico que hicieron. A la gente se lo cree. Claro, pues como no sabe de ese tema, hay mucha gente que aborda temas que la mayoría de la gente no conoce, no domina, no aborda, y entonces habla de ese tema. A eso se le llama en la lógica material se le llama la falacia de la autoridad. Yo tengo autoridad en un campo, luego hablo de otro campo del conocimiento. Como tengo autoridad en ese campo, podría decir, yo soy el rico del pueblo. Como soy el rico del pueblo, yo digo esta cosa y todos me creen, aunque yo no sepa de esa cosa. Y a veces lo sentimos así. Como yo soy un investigador de las estrellas y estoy estudiando las estrellas, soy astronauta, tengo un doctorado, estoy investigando de eso, pues a lo mejor va la gente y me pregunta: oiga, ¿usted qué sabe de las moléculas de los protones y los electrones? Pues yo le hablo de eso, y entonces como ya soy experto en otra cosa, como tengo autoridad en esa otra cosa, pienso que también tengo autoridad en eso. No es así. Y cuando no tenemos esa formación, le creemos. Y cuando no tenemos esa formación le creemos. Lo digo, hoy es más sencillo que eso. Vivimos en un ateísmo práctico y además vivimos en medio de tanta información. Decía Benedicto XVI, hoy se vive la pérdida de la intelectualidad. La gente deja de preguntarse cosas importantes de la vida. En los medios, en las redes nos ponen allí, hay un estudio que dice eso, y la gente no se pregunta, ¿cuál estudio? ¿Cuál universidad? ¿Quién hizo ese estudio? ¿Cuál fue el método científico que se utilizó? ¿En dónde hicieron la observación y la comprobación? ¿Esa estadística que hicieron es probable? ¿Tiene un alcance de probabilidad? ¿Esa probabilidad o margen de error que tiene es satisfactorio o no satisfactorio? No. Hay otra falacia que se da hoy en día, una falacia que se le llama id populum, del pueblo. Como todo el mundo lo cree, pues dijeron en el Face. Como todo el mundo cree eso, pues entonces yo también lo creo. Y no investigo, ni razono, ni me pregunto nada. Esta forma de vivir la vivían los antiguos griegos. Es decir, pues todo lo que decían era cierto, creían que vivían a expensas de los dioses, y los dioses conspiraban en contra de los humanos y hacían y deshacían. Caía un rayo y entonces creían, es que el dios de los rayos nos mandó un rayo porque estaba enojado, y se ponían a hacer un ritual para hacerle honores al dios de los rayos para que entonces ya no hubiera rayos. Pero no se preguntaban costos. Hubo un Tales de Mileto que dijo, caray, esto como que no es así. Y pasó del mito al logos porque se preguntó, se asombraba, decía, ¿esto cómo puede ocurrir? ¿Cómo se puede dar esto? Tiene que tener una razón lógica. Lo mismo sucede hoy, si todos nos preguntáramos cosas. A ver, ¿por qué ese tal Rafael Becerra viene a hablarnos de una exhortación apostólica que escribió el Papa? A mí explíqueme primero qué es una exhortación apostólica. Yo nunca en mi vida había escuchado qué es una exhortación apostólica. Como dice que la escribió el Papa, pues entonces ha de ser algo bueno. Bueno, yo voy a una librería a ver si ese documento que dice existe y a ver si es verdad eso que está diciendo, y que en el capítulo número 2 habla de la vid y de los viñadores y que todos somos parte de la vid. ¿Será cierto eso que dice o serán ideas que él me está diciendo?
Bueno, tenemos que tener esa capacidad de preguntarnos, porque a veces asumimos que lo que dicen los que están en la tele es verdad, y muchas veces no es verdad. Lo acomodan y no dicen las verdades. Pero hoy estamos hablando de la exhortación apostólica. Entonces, ¿consideras que los laicos vivimos una indiferencia religiosa hasta en el tema de la formación? Los laicos vivimos hoy en el imperio del relativismo. Cuando vivimos en el imperio del relativismo no hay verdades absolutas. Entonces, por lo tanto, un Dios que es absoluto, pues es una cosa que se va rechazando poco a poco. Vivimos en un ateísmo práctico. Nos decimos católicos, pero no practicamos lo que nos pide la Iglesia Católica. ¿Qué nos pide la Iglesia Católica? La exhortación apostólica Christi Fidelis Laici, en el último capítulo, dice que nos formemos, y que nos formemos en muchas cosas, que nos formemos en las escrituras, en la liturgia, que nos formemos en la preparación de las cuestiones sociales, que aprendamos de la pastoral, de la moral, de la sexualidad, de la espiritualidad, de la catequética. Habría que preguntarle a la gente que nos está viendo, oiga, ¿usted cuántas formas de oración conoce? ¿Cuál tipo de oración usted practica? Yo rezo el Padre Nuestro. ¿Cuántas formas de oración hay? ¿Ya tomó uno de estos talleres de oración y vida de Ignacio Larrañaga? Hay muchos aquí, a veces hace falta gente para que nos enseñen a orar. Oiga, ¿usted cuántos libros de la Biblia ha leído? Aquí hay un instituto bíblico. Oiga, ¿usted conoce el catecismo de la Iglesia Católica? Es más, ¿sabe que existe? Es más, ¿sabe que los papas hablan y han hablado toda la historia de la Iglesia sobre todos los temas sociales de actualidad que están pasando en el mundo? ¿Qué opina? Más esto de las uniones homosexuales, dijimos el otro día, pues está en un libro de la reflexión de todos los obispos del mundo, que el Papa pone en un libro de cuál es el pensamiento de la Iglesia a la luz de la revelación del magisterio de la tradición. A veces no nos formamos, es nuestra tarea y es una tarea fundamental. ¿Sabes dónde sucede eso? El ateísmo práctico, este imperio del relativismo, los estudiantes universitarios. Cuando el cristiano, el católico está en el aula, nos quedamos callados con el miedo a opinar. Y como el maestro se siente con el derecho que existe una libertad de expresión, pero con un afán de ofender nuestra fe. Pero no se trata de una especie de apología en el que yo vaya a ponerme a debatir y a discutir cosas. No, en el laicado es más importante el testimonio y la congruencia de vida de la verdad. La verdad es algo que por sí sola brilla. Sí. No necesitamos hacer ninguna cosa más. El que dice mentiras tiene que ir acomodando cosas para poder tapar la luz de la verdad. El que dice la verdad, no. La verdad por sí sola brilla. Yo no necesito decir muchas cosas para hacer brillar la verdad. Lo único que tengo que hacer es ser dócil al Espíritu Santo, vivir lo que la Iglesia me pide, vivir lo que Jesucristo me enseñó. Y ya, ser congruente con eso. Y ya. Oye, que me suena sencillo. Ofenderán a la Iglesia, lo han hecho durante toda la vida. Intentarán acabar con ella. Todos los que han intentado ya se murieron. La Iglesia sigue aquí. Dirán cosas malas de mí. Hablaron de Cristo. Lo crucificaron. Que no nos pase, que no nos critiquen a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ser signos, testimonio, dice Christi Fidelis Laici, ser la sal del mundo y la luz de la tierra en todos los rincones, inclusive en la universidad. Sí. La universidad ha surgido como un fruto maduro, un lugar donde se busca y se encuentra la verdad. La Iglesia lo ha propuesto como un sistema así como existe hoy. Y hemos avanzado mucho en ese tema, porque hoy en las universidades donde se busca la verdad es el lugar en donde se va alejando de esta verdad de la revelación, porque alguien ha dicho que la revelación se contrapone, la fe se contrapone con la ciencia, y esto es una mentira. Al contrario, se complementan, y al contrario, avanzan más, planifica más la razón tiene algunos lugares en donde no puede llegar. Los ateos en el mundo no pueden encontrar las respuestas a las preguntas existenciales de su vida. No las pueden encontrar, no las van a poder encontrar nunca porque la razón no llega hasta allá. Santo Tomás de Aquino, después de escribir todos los libros que escribió, decía, si yo hubiera conocido esto antes, todo esto que escribí es basura, quemen los libros. Chao. Bendito sea Dios que no los quemaron. Es uno de los grandes sabios en la Iglesia Católica y de la Edad Media. Y le dio mucha luz a la Edad Media, que además hay que decir que la Edad Media está
edad oscurantista, como algunos le llaman, Sí. el gran auge en muchas materias. Rafa, una vez que venimos a este mundo, ¿de qué forma somos incorporados a la vida trinitaria para cumplir esta función de ser sacerdotes, profetas y reyes? Bueno, el modelo es la Trinidad, esta unión perfecta, esta unión de donación, de entregarse. Nosotros los laicos estamos llamados a vivir en la tierra y vivir la santidad, es decir, ser santos de todos los días, santos de tenis, de caminar por las calles, de visitar a la gente. No se necesita hacer cosas extraordinarias para ser santos. Lo ordinario, convertirlo en extraordinario. A veces tampoco. A veces lo único que hay que hacer es dejarse amar por el Dios que la única necesidad, no de carencia, sino de esencia, la única necesidad que tiene Dios es entregar su amor y entregárnoslo a nosotros, a los que nos creó. Lo único que hay que hacer es dejarse amar. Es tan bueno que todo lo que tenemos no lo merecemos y nos lo da. Todo lo que somos y lo que tenemos, aunque no lo merecemos, aunque le damos la espalda a Dios, Él nos lo sigue dando por su gracia, por su amor. Lo que tenemos que hacer es dejarnos amar por Él. ¿Cómo podemos llegar a ser santos? Los santos son santos porque son grandes hombres, ejemplo y testimonio. No, la mayoría de ellos tuvo muchos problemas, muchos pecados. La mayoría de ellos vivieron grandes situaciones difíciles y sin embargo se dejaron amar por Dios. Aquel que se siente amado por Dios, que se siente tocado por Dios, toda su vida se transforma. Y entonces cuando se siente tocado por Dios, amado por Dios, el sentirse amado transforma toda la vida y entonces comienzas a ser santo. Es decir, a donarte, a darte, a entregarte, no a dar lo que tienes, a donarte tú a los demás. Y para poder donarte, pues tienes que saber quién eres tú, Exacto. qué haces tú. Y entonces te puedes donar a los demás, te puedes dar. Esto se hace en la santidad, esto es la santidad. ¿Y para qué queremos ser santos o para qué buscamos la santidad? Pues para santificar el mundo. El mundo es de Dios. Sin embargo, pues no todos conocen a Cristo y nosotros hay que ayudarles a que lo conozcan. Santificándonos, estando en el mundo sin ser del mundo, lo dijo el Papa Francisco. Me recordaste a San José María Escrivá de Balaguer, que el Juan Pablo II lo consideró como el santo de lo cotidiano. Y cuando él hablaba, a mí me encanta escucharlo a veces en las redes sociales, dice, ¿cómo podemos llegar a ser santos? Si creemos que nuestros días son iguales, si pones amor todos los días, hasta en lo más mínimo, es como podemos llegar a ser santos. Lo vinculo con lo que acabas de decir. Sí, totalmente. Pero ¿cómo poner amor? Yo puedo decir en un sentido discursivo, yo quiero poner amor en todas las cosas que haga. Dirá el que saca 100 en antropología, que no le habla a sus compañeros que están a un lado, pues a que le sirve que saque 10, que sepa todas las teorías, y que diga yo quiero poner amor. No, la retórica y los discursos no sirven. Lo que sirve es que yo lo viva. ¿Y cómo puedo vivir ese amor de mí hacia los demás sin antes haber experimentado el amor de Dios en mí? A veces es imposible. A veces es imposible. Los santos son santos porque se han dejado amar. Y este amor ha planificado su corazón. Y su corazón ilumina con el amor de Dios todo lo que está a su alrededor. Ahora ya no viven para sí, viven para Dios. Ahora no les importa cuánto tiempo pasan frente a Dios con el que quieren estar. Ahora no les importa si tienen que sacrificarse, estar sin comer, con tal de dar su amor al que está allí a un lado, su dinero, su tiempo, su ser. No les importa. Si alguno de nuestros amigos televidentes ahí en casa no ha leído esta encíclica, la puede... Esta exhortación apostólica, la vocación de los laicos en la Iglesia y en el mundo, escrita por San Juan Pablo II. Yo los invito a que incluso, si tienen acceso a internet, la descarguen, es muy sencillo, está en PDF. Hasta hay resúmenes y diapositivas. Y ahora este programa. Exactamente, ese es el reto, esa es la invitación. Rafa, muchas gracias. Ojalá que podamos seguir haciendo otro programa igual. Vamos a hacerlo. Esperamos haber sembrado una semilla de esperanza y sobre todo de aprendizaje. Yo me llevo el compromiso de actualizarnos todo el tiempo. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué dice nuestro Santo Padre a todos estos temas
que el mundo lo relativiza, pero hoy hemos aprendido que si vamos en camino con Dios, podemos santificarnos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.